No, Chile ya ingresó.
Espérate. Todos acá está ahí. Sube el audio. Tiene que ser los pasos. Tú no le tienes que dar, ¿no? No, a mí me hace ver porque yo lo tengo a ver como contacto. ¿Ah? Claro, pero es que estamos con nosotros. ¿No?
El niño es un cochino. ¡Qué barbaridad! ¿Le tomaste tu pastilla? Tenemos 10 minutos que me tomo. El niño es un barbaridad. El niño es un chuche. ¡Qué barbaridad! El niño es un...
Julio, ya tenemos 7 minutos para hacer el libro. Qué barbaridad. No es confiable y las clases tienen que estar. Está en la refri con Quaker. Acá está. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Hermanos, buenos días. Solo para confirmar, aquellos, ahí ya me escuchan, hermanos, la familia de Puchura, aquellos que me escuchan, como señal de que me escuchen, activar su cámara, por favor. Yo también voy a activar mi cámara. Acá estamos. Ahí está el hermano Velázquez. Hermano Julio, ¿me escucha? Listo, excelente. Está el hermano Ernesto, pero el hermano Ernesto no me escucha, creo. Vamos, vista de galería. Obispo, sí lo escucho yo, pero mi cámara no funciona. Ah, no se preocupe, no se preocupe. Está la hermana Patricia, está el hermano Matthews, está la hermana María, está la hermana Gabriela, la hermana Carlota, la hermana Karina, está Fabio, está el presidente Cano, está la hermana Nélida, hay un iPhone Max, está el hermano Félix, está el presidente Walter, está nuestro amigo Puma, nuestra hermana Graciela, nuestra hermana Damaris, está nuestra hermana Glenda, nuestro hermano Miguel Eduardo. Entonces, bien, vamos a esperar. Solo quiero, no sé si llegaron a escuchar el himno. Presidente Tim, ¿usted llegó a escuchar el himno? Sí, logré escucharlo un poco. Sí, logré escucharlo. Ya, Recién me estaba entonces, conectando.
Ya, entonces ya lo vi a la hermana Cheryl, la hermana Sandra Carvajal, creo que está en Argentina. Y entonces voy a compartir el link, ¿no? Y en 8 minutos comenzamos. ¿Sí? Vamos bien. Ya, listo. Solo para indicarles, yo como soy el anfitrión, yo tengo la opción de silenciar a todos. Entonces, lo que ustedes hablen en su hogar no se va a escuchar en ningún lado porque yo lo voy a silenciar. Tengo ese poder por el momento.
Oye, que va a ser el ingeniero de sistema, le gustan los... Listo, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí me logran escuchar? ¿Podría levantar la manito? Está el presidente Lo, está el hermano Juan, sus hijos, la hermana Cheryl, nuestro hermano Matthews. Entonces, creo que vamos bien. Los que gustan, podrían activar su cámara. Está la hermana Rosaluz. Sería genial verlos. Presidente Walter. Está José Luis. Entonces, ahí estamos, ahí estamos. Está hermano Julio, hermana María, nuestro hermano Abel, está hermano Esmer, hermana María, Ormeño, la hermana Gabriela, la hermana Nélida. Muy bien. Entonces, bueno, les extiendo un cordial saludo. Gracias por ingresar al link. Esta es una reunión dominical, ¿sí? El día de hoy, domingo 12 de abril, hacemos nuestra primera reunión dominical vía Zoom. Entonces les extiendo la bienvenida a cada uno de ustedes y compartiendo un poco mis sentimientos de poder verlos, por lo menos por este medio. Quien preside esta reunión es mi persona, bueno, el obispo Elio Vicencio, y no tengo la menor duda que Dios en su sabiduría ha ayudado que en estos últimos años haya mucho avance en el tema de la tecnología y para aprovecharlas en estos tiempos, ¿no? Bajo esta coyuntura. Quiero hacer énfasis que esto es un espacio sugerido por la Presidencia de Estaca, lo hemos acogido como Obispado del Barrio. No es una reunión sacramental como tal, debido a que por este medio no se va a administrar la Santa Cena, es por el cual llamamos como una reunión dominical. El objetivo de este espacio espiritual es poder nutrirnos entre todos por medio de himnos y mensajes asignados por el obispado y entre todos poder fortalecernos. Al término de esta reunión, cada sacerdocio autorizado por mi persona realizará la administración y el reparto de la Santa Cena en sus hogares. Aquellas familias que no cuenten con un sacerdocio en su hogar por el momento no podrán recibir la Santa Cena y les pedimos a esas personas o a esas familias que sigan manteniendo los ánimos, la fe y la paciencia, que como indicó el profeta, esta coyuntura en su debido momento se levantará. ¿Sí? Antes de comenzar con un primer himno y una primera oración, les voy a compartir unas reglas generales del Zoom propio, ¿sí? Denme un segundo.
Vamos a estar aceptando. Ok, ya. Entonces, la primera es que como yo soy el administrador y el anfitrión, tengo una opción de poder silenciar el audio casi a todos. Entonces, es decir, lo que ustedes hablen probablemente no se escuche, ¿no? Sería bueno que todos activen su cámara nuevamente para vernos todos. Solo para activar la cámara tienen que hacer clic en el icono de la cámara. Y si alguien tiene algún inconveniente con la herramienta Zoom, igual nos escriben al grupo de WhatsApp de Quórum de Élderes o de Sociedad de Socorro. Como es la primera vez que tenemos este tipo de reunión por esta herramienta, van a haber muchas oportunidades de mejora. Entonces, les pido que cuando termine la reunión o durante la semana, me puedan escribir a mí directamente o a mis consejeros algunas sugerencias que ustedes podrían identificar para que domingo a domingo esto se vaya puliendo y sea más, tengamos menos inconvenientes con la herramienta, ¿sí? Entonces, solo si me escuchan, levanten la mano, por favor, para ver que ahí está el presidente Cano. Gracias, presidente. Bueno, Armando, excelente. Vamos muy bien. Entonces, vamos a iniciar nuestra reunión dominical vía Zoom con un primer himno, que será el himno número 3, Ya Regocijemos. Para ello, voy a compartir mi pantalla para escuchar y leer las letras del himno y todos estar sincronizados y entonar el himno al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, luego del primer himno, le vamos a pedir a la hermana, no sé si está la hermana Miluska, para que nos ayude con la primera oración. Entonces, voy a compartir mi pantalla para ver la letra del himno y para que todos al ritmo del video podamos entonar el himno en sus hogares. ¿Sí? Denme un segundo. Compartir. Me avisan cuando ven la pantalla. Dice himno 3. Ya regocijemos. Y les voy a poner excelente. ¿Sí escucha? Preséntelo. Ya. Regocijemos. El gran evangelio está proclamando y viene la hora de la redención, en que las promesas los santos reciban y desde perfecciones la tierra será vista por Cristo reunido será Oremos siempre y no contendamos, seamos unidos, dejando el error.
la de nuestro Señor, en que las promesas nos han Los santos y libres de persecuciones. La tierra tal como Toroni, Israel, tenemos confianza en que Jesucristo nos guíe en nuestro pesar y dolor. Y cuando la ciega y prueba pensemos que gozo habrá cuando venga el Señor y toda promesa ya recibiremos con ángeles santos nos corona. La tierra tal como Edén será vista y Cristo su pueblo aquí mora. Listo, vamos a iniciar esta reunión dominical con una primera oración y le vamos a pedir a la hermana Miluz Cavera si se encuentra para que nos ayude con la primera oración. Sí, obispo. Excelente, Milujita, te escuchamos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das. Te queremos pedir que nos puedas bendecir y que nos puedas llenar de fortaleza en este tiempo, durante esta epidemia que estamos pasando. Te queremos pedir que tu Espíritu nos pueda acompañar y que también podamos fortalecernos. Dejamos esta oración en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Listo. Gracias, Milujita, y vamos a continuar con nuestra reunión dominical con un primer mensaje que va a estar a cargo de nuestro hermano Julio Rojas, segundo consejero del obispado. Nuestro hermano Julio nos va a compartir un mensaje acerca de la revelación personal. Luego de ello, activaré el audio para que nuestro hermano José Luis Rojas, primer consejero del obispado, nos comparta un mensaje acerca de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y al término del mensaje de nuestro hermano José Luis, vamos a entonar un himno intermedio, será el himno 118. ¿Sí? Entonces, en ese orden, le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Julio y todos atentos a poder escuchar el mensaje que él ha preparado para cada uno de nosotros. Tu tiempo, hermano Julio. Hermano Julio, ¿nos escucha? Hermano Julio. Ya, ¿ahora? Ahora sí, excelente. Perfecto. Ok, buenos días. Excelente. Buenos días, hermanos y hermanas. Agradezco al obispo por darnos esta oportunidad de comunicarnos vía Zoom, la nueva tecnología hoy en día, y bueno, el Señor quiere que nosotros sigamos reuniéndonos y compartir su mensaje a través de esta línea. Bueno, como todos sabrán, estamos soportando y siguiendo esta enfermedad que, bueno, es mundial y que, bueno, pronto pasará. El obispo me asignó para poder hablar un poco en cuanto a la revelación personal. En el libro de Mormón, nuestro profeta Leí enseñaba a su familia en cuanto al evangelio y también en cuanto a lo que es las revelaciones que él recibía.
pero uno de sus hijos, Nefi, buscaba guía del Señor para poder saber si realmente estas enseñanzas de su padre eran ciertas. Tal es así que él se dirigía con oración y ayuno para poder saber con certeza esas enseñanzas. Pero sabemos de que hermanos discutían siempre en cuanto a este asunto y no entendían estas enseñanzas de su padre. Entonces Nefi les hizo una pregunta. Le dijo, ¿habéis preguntado al Señor? Y sus hermanos le respondieron, no, porque el Señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros. Entonces Nefi aprovechó en poder explicarles y enseñarles a sus hermanos cómo recibir la revelación personal. ¿Qué les dijo? ¿No recordáis las cosas que el Señor ha dicho? Si no endurecéis vuestros corazones y me pedís con fe, creyendo que recibiréis, guardando diligentemente mis mandamientos, de seguro os serán manifestadas estas cosas. Aquí vemos de que la forma o el modelo de poder recibir revelación. Uno de esos es el deseo. Tenemos que tener el deseo de recibir revelación. Segundo, que no debemos de endurecer nuestros corazones. Y luego viene el de pedir con fe, creyendo que es verdadero. Y luego de esto tenemos que guardar sus mandamientos. Este es un modelo tal que si nosotros lo aplicamos en nuestras vidas, vamos a recibir las respuestas que nosotros queremos para poder tal vez cumplir con nuestro llamamiento o tal vez con poder dirigir a nuestra familia. Este es un modelo que siempre se lleva a cabo en la iglesia. Y en Doctrina y Convenios vemos la forma como nosotros recibimos esa respuesta. En la sección 6 dice, me has consultado y he aquí, muchas veces los has hecho. Has recibido instrucción de mi espíritu. Te iluminé tu mente. No hablé paz a tu mente en cuanto al asunto. Y también nos habla de que hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo, que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Y ahora, he aquí, este es el espíritu de revelación. Haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto sentirás que está bien. Te daré de mí, de mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. En muchas veces, la revelación que nosotros hemos recibido puede ser a través de la escritura. Cuando nosotros escudriñamos las escrituras o escuchamos los consejos de nuestros profetas, así como últimamente hemos recibido a través de la conferencia general de nuestros líderes y de nuestro profeta, hemos podido recibir una revelación personal o familiar. O tal vez cuando nosotros vivimos una vida recta, el Señor hará posible de que nosotros podamos recibir esta revelación. Nosotros también se nos pide que estemos físicamente limpio, como mentalmente. Esto hará de que el espíritu pueda fluir fácilmente y nos haga saber estas verdades. Mucho tiene que ver la humildad. La humildad hace que la espiritualidad pueda crecer y pueda tener un fruto de la inspiración. Y esto se hace constantemente. El Señor no quiere que nosotros fracassemos en estos tiempos. Y es por eso que Él nos da esta herramienta muy importante que es la inspiración. Ahora, hay sentimientos que nosotros vamos a recibir al momento de orar, al momento de pedir al Señor sobre una situación. Y es que muchas veces viene por una paz que sentimos en nuestro corazón o un sentimiento cálido y en algunas oportunidades una voz apacible.
Elder David Bernard, en una oportunidad explicó cómo nosotros podemos recibir esta inspiración. Y hay de dos experiencias, ¿no?, que la gran mayoría tiene con la luz. Al momento de ingresar, dice, a un cuarto oscuro, se enciende el interruptor y la luz se hace inmediatamente, se prende rápidamente y la oscuridad desaparece. Este es un primer caso, una primera experiencia en cuanto a cómo la luz viene y cómo lo relaciona con la revelación. En muchas oportunidades puede venir inmediatamente la revelación hacia nosotros, y en otra es la segunda experiencia. Dice que al momento de observar la noche transformándose en la mañana, y eso se hace en un aumento muy lento de la luz para que aparezca en el día. La intensidad de la luz, dice, aumenta de manera gradual y constante, de tal manera de que la oscuridad va desapareciendo. Finalmente, el sol se asoma por el horizonte. Esto es, a veces nosotros recibimos esta inspiración o esta revelación gradualmente. Y a veces muchos no lo percibimos, pero tenemos que ser muy pacientes y poder ir analizando en qué momento el Señor nos está dando esta revelación. La revelación, como sabrán, es la comunicación de nuestro Padre Celestial hacia sus hijos aquí en la tierra. Y ese es un don que se nos ha dado por medio del Espíritu Santo. Sabemos que José Smith y Oliver Cowdery, ellos respondieron a su llamamiento recibiendo el Espíritu de Revelación al traducir el Libro de Mormón. Damos gracias a ellos porque han trabajado arduamente y ellos siempre recibían esta revelación por medio de la influencia del Espíritu Santo. Hay modelos en que nosotros recibimos la revelación, y es que es por medio de sueños, visiones, o a veces por medio de mensajeros celestiales, pero esos son en los casos de los profetas que nos antecedieron. Pero nosotros tenemos a veces experiencias que nos han llevado a cabo algunas acciones por medio de sueños. Y una de ellas quiero compartirles a ustedes de que cuando yo recibí por primera vez el llamamiento de consejero al obispado, se me asignó visitar a una familia, a varias, de las cuales antes de salir con mi compañero hicimos una oración para que el Señor nos guíe. Y en esa experiencia, en dos familias no nos recibieron porque no se encontraban, pero el Señor nos guió con el Espíritu y llegamos a una familia en la cual se me vino a la mente. De tal manera de que cuando llegamos a esa casa, la hermana nos dijo que su oración fue contestada porque en realidad ella estaba a la espera de que viniesen a darle una bendición de salud. Y no pudo contactarse con ninguno del sacerdocio, del poder del sacerdocio, y es ahí donde llegamos nosotros. Le habíamos explicado de que nosotros estábamos cumpliendo con una asignación del obispado, del obispo, y que de una manera u otra nosotros hemos recibido esa inspiración de poder visitarla y tener la oportunidad de bendecirla. Durante mi tiempo de miembro he podido experimentar esta forma de poder recibir revelación personal y mucho más en el Sagrado Templo. Cuando con mi esposa acudíamos a poder recibir una respuesta, el Señor siempre nos ha dado. Siempre ha sido no inmediato, pero sí, como se dice en la Escritura, línea por línea, precepto por precepto. Y sé que el Señor obra de esa manera. No tengo duda en mi corazón de que nuestros profetas actuales están recibiendo la revelación que nosotros necesitamos. Y sé que el profeta Nelson es un profeta llamado por Dios. Y él nos explica de que la revelación
continúa. Y hace poco nosotros hemos recibido su mensaje y fue inspirador, y yo recibí respuesta a lo que yo debería de hacer durante este tiempo. Y nos ha aconsejado de que nosotros no dejemos de orar, de poder leer nuestras escrituras en familia, y que ahora es un tiempo de preparación, ya que sabemos de que está cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo y que está preparando el camino. Ahí estamos obrando de una manera tal que muchas personas se están convirtiendo al Evangelio, están recibiendo los mensajes de nuestros líderes, de nosotros mismos como miembros de la iglesia. Y sé que el Señor va a llegar a sus corazones. José Smith fue una de las herramientas en las cuales el Señor utilizó para que pudiésemos tener este Evangelio restaurado. Sé que él, al momento de leer la epístola de Santiago, él carecía de sabiduría y él pidió a Dios con un corazón muy abierto. Es así como ese modelo debemos de seguir nosotros, de poder buscar sabiduría, o si carecemos de sabiduría, podemos pedir al Dios sin ningún reproche. Sé que Él nos va a escuchar y nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Tengo un firme testimonio del libro de Mormón, que es la palabra de Dios, y que ahí se encuentran todas las verdades para que nosotros sigamos en este rumbo, en esta vida, en la cual es de preparación y es de prueba. Sé que la oración es el medio por la cual Dios nos ha dado para poder comunicarnos con Él y de poder solicitarle todo lo que nosotros sintamos. Existirán milagros en nuestras vidas de acuerdo a nuestra fidelidad y obediencia. Y quería testificarle que realmente esto es cierto, que la revelación viene en forma inmediata o de poco a poco, de acuerdo a lo que nosotros vivamos. Seamos limpios, seamos humildes, a poder recibir la respuesta de nuestro Padre Celestial. Y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Listo, hermano Julio, gracias por el mensaje y realmente tenemos pues el derecho de recibir revelación por nuestro profeta y también de recibir revelación personalmente. ¿Y qué más ahora que estos momentos difíciles para poder recibir constantemente revelación personal? Ahora le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano José Luis Rojas, y voy a compartir un mensaje acerca de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Entonces el tiempo es del hermano José Luis. Listo, obispo. Gracias. Buenos días con todos, hermanos. Creo que es en especial para mí es un día especial, ya que al menos por esta herramienta nos podemos comunicar todos, vernos, sé que cada uno de nosotros estamos bien. Sobre todo y más aún, nos ha permitido estar en familia y poder, digamos, compartir cosas de repente cuando no tenemos tiempo al estar en el trabajo o en otros lugares, ¿no? Entonces, desde aquí, un saludo a cada uno de ustedes, en casa, en sus hogares. Espero que todos estén bien. Justamente el hermano Julio hablaba de la revelación con respecto a lo que cada uno de nosotros podemos recibir en este tiempo. Pero hay algo que digamos, antecesora a ello, ¿no? Que es la fe. Nosotros para poder ejercer cada una de las cosas que el Señor nos da o nos bendice en nuestros hogares, ya sea en nuestros llamamientos, en las cosas que hagamos en el trabajo o en el hogar, se van a hacer por fe, ¿no? Si nosotros no tenemos fe o no creemos o no fortalecemos nuestra fe en lo que deseamos,
no va a surtir efecto las cosas que el Señor nos promete. Entonces, para ello quiero dar una introducción primero, sabiendo o poder aclarar qué es la fe, ¿no? Para cada uno de nosotros. Y sabemos que la fe es el primer principio del Evangelio. Es un don espiritual y es necesario para nuestra salvación. Y también para tener éxito en esta vida, porque sin la fe nosotros creo no podríamos tener éxito de poder, que las cosas pueden suceder, ¿no? Ya sea en el trabajo, en nuestros llamamientos, en lo que el Señor nos bendiga. Entonces, es algo muy importante en nuestras vidas, el poder ejercer nuestra fe. Pedro describió justamente en una de sus epístolas, ¿no? Que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, en pocas palabras o entrecortadas, creo que entendemos que es tener esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas, ¿no? Sabemos que en principios o desde la antigüedad la fe ha sido muy bien, digamos, ejercida en cada uno de nuestros profetas o líderes que en ese tiempo se llevaban a cabo, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar historias como Noé, por ejemplo, para construir el arca y salvar a su familia y los animales. Él tuvo que ejercer su fe para poder hacer todo lo que le mandó el Señor. También Moisés, para poder abrir el Mar Rojo, él tuvo que ejercer su fe, que sabiendo que él podía lograrlo, se iba a tener esa bendición de poder salvar a muchas personas. También vemos en el libro Mormón, ¿no? Las historias de Nefi y Padre Leí, por fe pudieron escuchar o obedecer al Señor y ser salvos con su familia, poder recuperar las planchas ante Labán, y muchas otras cosas. Y también una de las cosas es, por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento se hablaba que Jesucristo iba a venir a la tierra, ¿no? Para poder ministrar y llevar a cabo su plan. Y había mucha gente que le creía, como otras no. Es más, hasta no solo las personas que no eran, tal vez, de repente compartían el mismo evangelio o creían en Jesucristo, podían ejercer su fe, ¿no? Y también vemos, por ejemplo, hasta en las personas que compartieron con Jesucristo, también ellos de alguna manera ejercían su fe, pero también veíamos que algunas veces como que les faltaba la fe o su fe no estaba fortalecida, creo yo, porque si vemos, por ejemplo, si recordamos en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo, después de haber crucificado y de haber resucitado, Él se aparece a sus discípulos en 2 ocasiones. En la primera, cuando todos los apóstoles estaban reunidos y les da el Espíritu Santo. Y en aquella ocasión había uno de ellos que no estaba, y que era Tomás. Y esto se relata, déjame compartir, en Juan, ¿no? En capítulo 20, describe, ¿no? Cuando Tomás, aún sabiendo que Jesucristo, o había visto los milagros de Jesucristo y todo lo que Jesucristo había enseñado, él aún dudó cuando él le comentaron, ¿no? Por ejemplo, María Magdalena o los discípulos le dijeron, ¿no? Que hemos visto al Señor, y él le dijo, ¿no? Si no veo sus manos, la señal de los clavos, si no meto mi dedo en lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Entonces, ante esa duda de este apóstol, Jesucristo se volvió a presentar después de unos días nuevamente a todos sus discípulos, ¿no? Y también el relato dice, ¿no? Le dice Jesucristo cuando lo ve, le dice, porque me has visto, Tomás, has creído, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces Jesucristo ahí hace hincapié a que nosotros aún que no veamos, podamos creer en las cosas que podamos escuchar, que podamos sentir, ¿no? Porque
así es como nosotros debemos actuar, aún no viendo o conociendo de repente por nosotros mismos, digamos, sobre todo ver que realmente podamos creer, ¿no? Sabemos que va a venir, se viene la segunda venida del Señor Jesucristo y está pronto. Y tal vez a algunos nos falta poder seguir ejerciendo esa fe que realmente esto se va a dar, ¿no? Ahora, nosotros, ¿por qué debemos tener fe en Jesucristo? ¿Por qué nosotros debemos ejercer esa fe, ¿no? Sabemos que el ejercer nuestra fe o tener fe en Jesucristo es confiar en Él, de una manera que podamos obedecer cualquier cosa que Él nos pueda mandar. Y que al depositar nosotros nuestra fe en Jesucristo, realmente nos convertiremos en sus discípulos, ¿no? Seremos obedientes a nuestro Padre Celestial. Y que esto nos llevará a que nosotros podamos prepararnos para regresar junto a nuestro Padre Celestial, ¿no? Y vivir con Él. Entonces, es lo que nosotros debemos, es por qué debemos tener fe, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos obtenerlo? Quisiera que me acompañen en Doctrinas y Convenios, en la sección 46, en los versículos 13 y 14. Hay dos versículos que describen cómo la obtenemos, ¿no? Y dice, algunos el Espíritu Santo da a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado por los pecados del mundo. Entonces, en este versículo habla, ¿no? ¿Quién nos va a confirmar? Es el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros ejercemos fe y creemos que Dios existe, creemos que Jesucristo existe, y creemos en el Espíritu Santo realmente nos va a dar la confirmación de que eso es real y que es verdad, ¿no? Y vamos a poder testificar de ello. Y dice también que a otros les es dado creer en las palabras de aquellos para que también tengan vida eterna si continúan fieles. ¿Qué significa? Que nosotros también podemos recibir o ejercer nuestra fe a través de nuestros líderes, a través de aquellos que nos testifican y nos hablan de Jesucristo. En algunos momentos hemos sentido cuando nuestros líderes, nuestros apóstoles, nuestros obispos, nuestros presidentes TACA, nos han hablado y hemos podido sentir realmente que son palabras verdaderas, ¿no? Entonces, es como nosotros podemos obtener fe. Entonces, es algo que nosotros debemos tener también presente. Y otra de las maneras también para poder aumentar nuestra fe es siempre, una vez ya lo mencioné, es escuchar a nuestros líderes, ¿no? Con todos los que nos aconsejan. Y también estudiar, ¿no? Las escrituras, porque a través de ellas vamos a obtener o vamos a fortalecer nuestra fe para ejercer otras acciones, ¿no? Otras acciones que podamos hacer, como ya lo dijo bien el hermano Julio, poder tener revelación, como también poder ejercer nuestro sacerdocio como varones que tenemos, poder recibir bendición del Señor, ¿no? Y guía sobre todo para este tiempo. El elder Robert Hall, justo en una de las conferencias, él habló, dice, que el primer paso hacia la fe en el Señor Jesucristo es dejar que la palabra de Él, dicho por la boca de sus siervos, sus profetas, penetren en su corazón, ¿no? Entonces, debemos permitir o estar abiertos a todas las cosas que nos puedan influenciar, a que nos pueda hacer sentir que todas las cosas que estamos escuchando son correctas. Y eso nuestra fe va a seguir aumentando. Aquí quiero algo compartir con ustedes sobre, no sé si recuerdan a Enós, ¿no? Él fue uno de nuestros profetas aquí en las Américas, ¿no? Quien realmente buscó, por su fe que tenía, buscó al Señor para que Él pueda
tener esa experiencia, ¿no? Y poder ejercer su fe para poder ser salvo. Él recuerden que él fue y dice que oró toda la noche, toda la tarde, ¿no? Para poder ser perdonado por las cosas que él sentía y también para poder orar o pedir por otras personas. Entonces, el Elder Hall describe lo siguiente con respecto a la fe que tuvo en Oz en ese momento. Dice que primero él había oído las verdades del Evangelio de la boca de sus padres, tal como ustedes las oyen en sus familias y en las conferencias o a través de nuestros líderes que recibimos. Entonces, él prácticamente se le venía a la mente, ¿no? Todas las cosas que realmente que sus padres o su familia o sus amigos o sus líderes le habían hablado acerca del Evangelio. Y aquí obviamente recordaba todo lo que su padre le había enseñado, ¿no? Que era Jacob. Dice, en segundo lugar, dejó que las enseñanzas de su padre sobre la vida eterna y el gozo de los santos penetren profundamente en el corazón. Entonces él tenía su corazón abierto y dispuesto para poder sentir, ¿no? Poder hacerlo sentir en su corazón. Y tercero dice, se llenó de deseo de saber él mismo de esas enseñanzas, que si eran verdaderas y en qué posición se encontraba ante su Hacedor. Entonces, él tenía el deseo, ¿no? Entonces, nosotros debemos ejercer también ese deseo de poder saber las cosas, ¿no? Que realmente puedan suceder o que necesitamos saber, ¿no? Cuarto, dice que nos obedeció los mandamientos, ¿no? De Dios, lo cual le dio el poder de ser receptivo al Espíritu, del Espíritu Santo. Entonces, viene la obediencia, ¿no? Ahora, el ser obedientes hace que realmente podamos conocer más las cosas, podamos sentir el Espíritu, y el Espíritu, como bien dije hace un momento, es quien nos va a confirmar las cosas que nosotros querramos saber, ¿no? Y nuestra fe va a ir acrecentándose. Y quinto, dice que no se escribe o describe él en las escrituras, dice, me arrodillé ante mi Hacedor y clamé a él con potente oración y súplica por mi propia alma, y clamé a él todo el día, sí, cuando anocheció, dice, aún elevaba mi voz en lo alto hasta que llegó a los cielos. Entonces, el siguiente paso para él fue orar, ¿no? Al Padre, para poder conectarse realmente con él y saber lo que, o poder pedir, ¿no? Que sus pecados fueran perdonados y qué más hacer, ¿no? Ahora, las escrituras también hablan de que no le fue fácil, ¿no? Porque realmente él estaba tratando de poder conectarse con Dios, de poder ser escuchado. Y si él no hubiese tenido fe, realmente, si hubiese dejado de orar, pienso, que como algunas veces nosotros estamos orando y tal vez no escuchamos y dejamos de hacerlo algunas veces. Pero él no, él siguió porque esa fe que él tenía, sabía que él podía ser escuchado porque sus padres le habrían instruido en el Evangelio, ¿no? Entonces, el Elder Hales nos incita a que no olvidemos este tipo de modelo, ¿no? Que nos enseñó. Entonces, una de ellas es oír la palabra de Dios, ¿no? Ya sea escrita o hablada por los siervos de nuestro Padre Celestial. También dice, segundo, es dejar que esas palabras penetren profundamente en nuestro corazón. Tercero, sentir el hambre de rectitud en el alma, ¿no? El deseo. Luego, cuarto, dice seguir con obediencia las leyes y ordenanzas y los convenios del Evangelio que hemos hecho en este tiempo. Y luego, por último, dice levantar la voz en potente oración y súplica, pidiendo con fe para saber que Jesucristo es nuestro Salvador. Entonces, yo les invito a cada uno de ustedes a que pueda ejercer esa fe, a que puedan seguir este modelo. Si han leído en Oz, vuélvanlo a leer. Yo en estas semanas, leyendo con mi familia, predicar el Evangelio, pues nos pareció muy interesante lo que no se había hecho, ¿no? Poder hacer esto. Les comparto esto y también me voy con lo que nos dijo el presidente Eyring, que el Señor va delante de nosotros. Confiemos en Él y que Él va
ejercer todo su poder en cuanto a nosotros necesitemos, ¿no? En este tiempo. Sé que son tiempos, en estos momentos estamos en tiempos difíciles, pero ejerzamos nuestra fe, hermanos, a que podamos seguir adelante. Les invito a que puedan nutrirse del Evangelio, poder buscar revelación, como dijo el hermano Julio, ¿no? A que poder hacer las cosas. El presidente Nelson también invitó a que puedan ejercer su fe y a poder recibir revelación de los cielos, ¿no? Para poder qué hacer en este tiempo. Y quiero compartir mi testimonio que realmente todas estas cosas son verdad y que cada uno de nosotros podemos ejercerlas a medida que nos esforcemos. Y todas estas cosas las quiero dejar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Amén, hermano. Gracias, José. Bueno, ahora vamos a entonar un himno intermedio. Es el himno 118. Voy a compartir mi pantalla y a la señal de lo que voy a compartir, vamos a entonar el himno en nuestros hogares. Voy a compartir un segundo. Ya, acá estamos. El himno es el himno 118. Asombro me da. Confuso estoy por gracia y por su luz. Y en su vida por mi camino. Es que por amarme si muriera él por mí. Cuán asombroso es lo que dio por mí. Me cuesta entender que quisiera Jesús bajar del trono divino para mi alma rescatar, que Él extendiera perdón al pecador y me redimiera y diera su gran amor. Cuán asombroso es que por amarme así muriera él por mí. Cuán asombroso es lo que dio por mí. Comprendo que en la cruz se dejó clavar, pagó mi rescate, no lo podré olvidar. Por siempre jamás al Señor agradeceré. Mi vida
Bien. ¿Vamos bien? Alcemos la mano para saber que estamos bien hasta el momento. Excelente. Me da mucho gusto verlos. Gracias, hermano Julio y José Luis, por sus mensajes. Y es muy importante poder tener fe y, y fe mucho más en estos momentos bien difíciles. Son momentos bien difíciles, muy difíciles. Y son momentos también para poder recibir revelación personal. Bueno, ahora yo quiero compartir un breve mensaje también. Y estuve pensando un poco sobre qué podría compartir con todos ustedes. Y durante la semana se me vino a la mente compartir un poco, o sobre todo dar énfasis en algunas cosas que el profeta nos compartió la semana pasada en la conferencia. Y no estaba seguro de qué compartir, hasta que el día de ayer mi esposa, sin saber lo que tenía en mente, me dijo, pero comparte un poco, da énfasis lo que el profeta nos indicó en la última conferencia, y eso fue una señal de poder compartir un poco el mensaje acerca de lo que nos dijo el profeta. Nos habló mucho y fue una gran bendición. Creo que el profeta habló casi todas las sesiones, y quiero compartir mi mensaje transmitiendo una experiencia que tuvo el profeta José Smith. Y esta experiencia, bueno, este mensaje lo compartí la semana pasada al Consejo de Barrio, y el contexto más o menos es el siguiente. Después de haber organizado la iglesia, el 6 de abril de 1830, el profeta José Smith se había enterado que su amigo, Hiram Page, que fue uno de los, si nosotros abrimos el libro de Mormón y nos vamos a la página de los 8 testigos que vieron las planchas de oro, ahí va a haber un nombre, y hay un nombre que se llama Hiram Page. Y lo que pasa es que en esos tiempos Hiram Page estaba empezando a buscar revelación para la iglesia. Entonces, eso preocupó mucho al profeta José Smith. Y el libro Santos describe la situación de la siguiente manera. Dice, José sabía que estaba enfrentando una crisis. Las revelaciones de Hiram imitaban el lenguaje de las escrituras, hablaban del establecimiento de Sion y de la organización de la iglesia, pero a veces contradecían el Nuevo Testamento y las verdades que el Señor había revelado por medio del profeta. Sin saber cómo proceder, José se quedó levantado una noche, orando y suplicando por guía, habiendo experimentado oposición antes, pero no de sus amigos. Si actuaba demasiado enérgicamente contra las revelaciones de Hiram, podía ofender a quienes creían en ellas o desalentar a los santos fieles de buscar revelación por sí mismos. Pero si no condenaban las revelaciones falsas, podía socavar la autoridad de las palabras del Señor y dividir a los santos. Y cuenta que después de muchas horas sin dormir, el profeta José Smith recibió una revelación dirigida a Oliver. Y esa revelación más o menos es el siguiente. Nadie será nombrado para recibir mis mandamientos y revelaciones en esta iglesia, sino mi siervo José Smith, declaró el Señor, porque es preciso que todas las cosas se hagan con ese orden y de común acuerdo en la iglesia. El Señor le pidió a Oliver que le enseñara este principio a Hiram Page. Y ese es el principio que debemos siempre todos recordar, que la única persona que puede recibir revelación para toda la iglesia es nuestro profeta actual, Russell M. Nelson. Y fue una gran bendición para todos nosotros, debido a que el profeta habló casi en todas las sesiones. Y hago una invitación nuevamente a todos los que estamos presentes en el Zoom a poder escuchar nuevamente todos los mensajes que el profeta Nelson nos habló. Y yo ahora quiero hacer énfasis en el primer mensaje que él nos dirigió el sábado por la mañana. Fue el mensaje que nos dio la bienvenida y fue el mensaje de apertura, pero algo que caló en mi corazón fue cuando él habló acerca de las adversidades, y él habló acerca de que es importante tener un almacenamiento en alimentos, en dinero, pero también es importante tener un almacenamiento espiritual.
Eh, y lo que no debemos hacer, apreciados hermanos, es poder caer en una pandemia espiritual. Eso no lo debemos permitir. Son momentos muy difíciles, claro que sí lo son. El ver las noticias diariamente, la coyuntura del país, la coyuntura del mundo, el número de muertos, el número de personas sufriendo. Probablemente tengamos familiares en otros países que están sufriendo, pero eso no nos debe desalentar ni tampoco debe generar una pandemia espiritual en cada uno de nuestros corazones y nuestras mentes, ¿sí? Y el profeta hizo esa mención de que estamos viviendo momentos difíciles y luego indicó de que a futuro vamos a tener diferentes pruebas, como ya los conocemos por el plan de salvación. Podrían resultar una prueba por un accidente, por un desastre natural o por una pena personal inesperada. Y el profeta, cuando hablaba acerca de eso, él hizo una pregunta: ¿cómo podemos soportar semejantes pruebas? Y luego respondió: el Señor nos ha dicho que si estáis preparados, no temeréis. Y cuando escuché esta respuesta del profeta, cuando él dijo, si estamos preparados, no tenemos por qué temer, se me vino a mi mente una experiencia que el profeta Nelson contó, no sé si en una conferencia, pero él contó que hace muchos años él estaba en una avioneta y en esa avioneta explotó uno de los motores y eso hizo que la avioneta cayera en picada. Y él cuenta que él se sintió muy tranquilo, mientras que las demás personas entraron en pánico, pues no era para menos. Y el profeta Nelson cuenta lo siguiente: parte de la tranquilidad que sentí parte de la tranquilidad que sentí cuando se acercaba la muerte, vino de mi conocimiento del Evangelio. Me estaba cayendo a la muerte. Me sorprendió no tener miedo a morir. Permanecí tranquilo. ¿Por qué? Se hizo esa pregunta él. Porque sabía que mi esposa y yo nos habíamos casado en el templo. Nos habíamos sellado eternamente el uno al otro y a nuestros 10 preciosos hijos. Me di cuenta de que nuestro matrimonio en el templo era más importante que cualquier otro logro en mi vida. La ropa del templo era más importante que cualquier otro uniforme que hubiera usado. Los convenios del templo fueron más importantes que cualquier otro compromiso que hayamos hecho. Y por supuesto que podemos almacenar nuestras propias reservas, ¿sí? Y hoy quiero hablar sobre eso. ¿Cómo podemos almacenar nuestras propias reservas y por ende, reservas espirituales, nuestro almacén espiritual y por ende poder tener tranquilidad, como el profeta lo tuvo cuando contó la experiencia, cuando tuvo un inconveniente en la avioneta? Y solo quiero que hagamos una comparación. Y muchos estamos haciendo, o muchos ya hemos venido haciendo de mucho tiempo, almacenando alimento, agua y ahorro. ¿Y qué es lo que hacemos, por ejemplo, para almacenar alimentos? ¿No? Primero, bueno, hacemos el esfuerzo para generar los ingresos necesarios. Luego de ello, hacemos el esfuerzo de ir al mercado y comprar los alimentos. Luego de ello, venimos a casa con los alimentos y los almacenamos en un lugar donde se puedan mantener. Y todo ello tiene un principio. Es para poder almacenar los alimentos, tenemos que hacer un esfuerzo. El esfuerzo para poder trabajar y generar ingresos, el esfuerzo para ir y comprar los alimentos, el esfuerzo para venir y ordenar los alimentos. Y este mismo principio de esfuerzo se aplica a la hora de tener un almacén espiritual, ¿sí? Para poder tener un almacén espiritual, nosotros debemos de partir del principio del esfuerzo, ¿sí? ¿Y qué esfuerzo tenemos que hacer para poder tener un almacén espiritual bien recargado? El esfuerzo sobre todo de accionar según hábitos espirituales. Y hábitos espirituales tal cual enseñó el Salvador, como el orar, el ayunar, el leer las escrituras,
el diezmar, el ministrar constantemente al prójimo, aún en esta coyuntura. Utilicemos la tecnología para llamar, para escribir a los hermanos. Y ese es el camino que debemos hacer para poder tener un almacenamiento espiritual. Y así como cuando almacenamos los alimentos, va a haber un momento que se van a terminar los alimentos y por ende debemos nuevamente tener un ahorro y ir al mercado y recargar ese almacén de alimentos. De la misma manera tenemos que recargar nuestro almacén espiritual. Y eso lo debemos hacer de manera constante en meditación. Pongámonos a meditar una vez a la semana o el día que ustedes dispongan de qué mandamiento o qué hábito espiritual estamos flaqueando. Probablemente sea la oración, probablemente sea el diezmo, el ayuno, y conforme vayamos identificando, debemos de hacer nuevamente una recarga espiritual. Es decir, si hemos perdido el hábito de poder orar, pues hay que orar nuevamente constantemente. Si hemos perdido el hábito de ayunar, pues esperemos desde el primer domingo y comencemos a ayunar. Y es de esa manera debemos de recargarnos espiritualmente, ¿sí? Y quiero compartir un poco también una escritura que me gusta mucho y hago un paréntesis para tener una invitación, hermanos. Leamos el libro de Mormón, leámoslo, lo estudiemos, y es un libro tan hermoso y sé que muchos de nosotros quizás no estemos trabajando o algunos estemos trabajando remotamente, pero tengamos un espacio para tener un estudio del libro de Mormón. Leí cuando partió hacia el desierto con su familia y después de 3 días él asentó sus tiendas cerca de un río y mirando a los ojos a su hijo, Lamán le dijo, si fueras solo fluyente continuamente como este río, como la fuente de rectitud de este río, le dijo. Entonces, sabemos que la fuente de rectitud es el Salvador, Jesucristo. Pero algo que me gusta mucho fue lo que dijo Leí, fluyendo continuamente. Es la única manera de estar cerca al Salvador. Es decir, es la única manera de estar cerca a Dios, es fluyendo continuamente en los hábitos espirituales, fluyendo continuamente en tener el almacén espiritual lleno. ¿Sí? Entonces, la invitación, apreciados hermanos, es que, si bien es cierto, son momentos muy duros, muy difíciles, continuemos orando por el profeta Nelson, continuemos orando por el presidente de la nación, Martín Vizcarra, para que él pueda tomar buenas decisiones según la información. Y sobre todo, continuemos realizando los hábitos espirituales en nuestros hogares. No lo debemos de perder nunca. No lo hagamos. Y si que creemos que nuestro almacén espiritual está un poco vacío, pues recarguémoslos nuevamente. Sí, es mi invitación y quiero terminar el mensaje compartiendo un poco sobre otra experiencia que tuvo el profeta José Smith. ¿Sí? Y está en el capítulo 14 del libro Santo. Y fue la experiencia cuando el populacho entró a la casa del profeta a sacarlo. Fue una experiencia muy dura. Y dice así: Emma, la esposa de José Smith, se estaba quedando dormida cuando la puerta de la habitación se abrió y una docena de hombres irrumpieron en ella. Sujetaron a José por los brazos y las piernas y comenzaron a arrastrarlo fuera de la casa. Emma gritó. Después de que se hubieran alejado un poco de la casa, le arrancaron la ropa al profeta José Smith y le sujetaron al tiempo y lo sujetaron al tiempo que un hombre se acercó con un cuchillo afilado listo para mutilarlo. Pero el hombre miró a José y se negó a cortarlo. Maldito seas, bramó otro hombre. Se lanzó sobre José y rasgó la piel del profeta con sus afiladas uñas, dejándolo en carne viva y lacerado.
Esa es la forma en la que el Espíritu Santo desciende sobre la gente, dijo de manera burlándose del profeta. José podía oír a otros hombres a corta distancia discutiendo sobre qué hacer con él y con Sidney. No podía oír cada palabra que decían, pero creyó haber escuchado uno o dos hombres conocidos. Una vez que las discusiones se detuvieron, alguien dijo, llenémoslos la boca de brea. Llegaron más hombres con una tinaja de brea y la vertieron sobre él. La brea corrió por su piel lacerada y por su cabello. Lo cubrieron con plumas, lo tiraron en el suelo frío y huyeron de la escena. Al día siguiente, José se vistió y dio un sermón desde la puerta de la familia Johnson. Y es una experiencia súper dolorosa. El solo hecho de pensar lo que sufrió el profeta en ese momento me apena mucho. Pero algo que rescato mucho y me quedé sorprendido, dice que al día siguiente el profeta fue a dar un sermón. Y ese es el espíritu de valentía que debemos de tener todos nosotros, apreciados hermanos, en estos momentos difíciles. Ese espíritu que tuvo el profeta José Smith en pararse y aún en el dolor y en el temor que pudo haber tenido en su corazón, se paró y fue a dar un sermón. Ese espíritu de valentía debemos de tener y cultivar cada uno de nosotros, apreciados hermanos. Los aprecio mucho, tengo un testimonio de que Dios vive, de que Dios existe, de que Dios escucha nuestras oraciones y sigamos adelante, solo tengamos paciencia y fe, que según las palabras del profeta Nelson, esta prueba mundial de pandemia pasará en su debido momento. Y quiero compartirlo esto en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a terminar nuestra reunión con un último himno que va a ser, a ver, denme un segundo. Por acá lo tengo. Vamos a ver un último himno. Puede ser Bandera de Sion, el himno número 4. Voy a compartirlo por medio de mi computadora. Y después de la reunión, les pido que a las personas o a las familias que tengamos el sacerdocio y sobre el cual yo les haya autorizado, puedan administrar la Santa Cena en sus hogares. ¿Sí? Vamos a entonar el último himno y le vamos a pedir al presidente Tim que nos pueda ayudar con la última oración. Voy a compartir el himno número 4. Para compartirles también que, bueno, ha sido nuestra primera experiencia antes de compartir el himno en esta herramienta y hoy día a las 4 los HAS van a tener una clase de escuela dominical vía Zoom, las mujeres mujeres jóvenes también, probablemente los hombres jóvenes también, vamos a comunicarnos con sus padres y el domingo a domingo vamos a seguir esta dinámica de poder tener reunión dominicales por medio de esta herramienta. Sé que ha sido la primera vez que hemos tenido esta experiencia. Si ustedes han identificado alguna oportunidad de mejora, les agradecería de todo corazón que me puedan comunicar vía WhatsApp o a mis consejeros para ir mejorando poco a poco. ¿Sí? Ahora voy a compartir el himno número 4, Bandera de Sion, para poder entonarlos.
Bien, le vamos a pedir al presidente Tim Coelho que nos pueda ayudar con la última oración, por favor. Listo, obispo. Gracias. Espera un segundo. Ahora sí, perdón. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida, te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido el día de hoy, domingo, poder reunirnos un grupo de tus hijos del barrio Salamanca y poder escuchar mensajes inspiradores. Te pido, por favor, que cada uno de nosotros podamos meditar en estas palabras, poder aplicarlas en nuestras vidas y poder mejorar, saber tu voluntad. Te pido, por favor, que puedas bendecir a nuestras familias en las diferentes partes del mundo y el mundo en general para que pueda acabar esta pandemia lo más pronto posible y poder regresar a nuestras actividades normales. Te pido, por favor, que puedas bendecir a nuestros líderes, a cada miembro de tu iglesia bendita en esta tierra y puedas bendecirnos con fortalezas, tanto temporales como espirituales, para superar de la mejor manera este periodo. Bendícenos a cada uno de nosotros con guía y fortaleza, ilumínanos para saber tu voluntad. Y todo esto lo compartimos con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Hasta luego. Un abrazo, un abrazo. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias, obispo, gracias. Gracias, obispo, gracias. Muchas gracias, obispo. Saludos a todos. Gracias, chao. Chao, chao, chao.